amigos, que exista la posibilidad de quedarnos sin nuestro patrimonio en un momento dado por una ley que tiene poco de vigencia, que se ha reformado y que podemos ser afectados. Que en un momento dado se nos pueda catalogar hasta delincuencia organizada por un delito fiscal. Eso es un tema hoy que debe de preocuparnos. Vamos a hablar de las repercusiones fiscales de la ley de extinción de dominio. Mi nombre es Miguel Ángel Hernández Yescas y aquí en nuestra casa, en el Instituto Superior de Estudios Fiscales, en la sección del Corredor de los Impuestos, platicaremos de esta ley que fue reformada el año pasado, esta ley que los abogados se han metido a estudiarla, que han denotado ciertos puntos o áreas de oportunidad para mejorarla, ya que trae muchos detalles de mejora, que algunos han hablado hasta del amparo. Sin embargo, es complicado porque la primera pregunta que nos podrían hacer las autoridades al momento de ampararnos es: ¿en qué te puede afectar esta ley de extinción de dominio? ¿Caes en alguno de los supuestos? Y es como estarles diciendo que realizamos actividades ilícitas. Pero bueno, vamos a comenzar por el principio. Primero que nada, vamos a ver y vamos a tener esta cápsula de aproximadamente unos 30 minutos, donde tus preguntas serán bienvenidas. Vamos a tratar de darles una respuesta a cada una de ellas. Vamos a estar hablando y les voy a mostrar un material que fue diseñado para ustedes, basado en las leyes. Entonces, nuestros amigos de aquí en nuestra casa, del Instituto Superior de Estudios Fiscales, del ISEF, empezarán a mostrarnos una serie de láminas, las cuales nos van a apoyar para poder entender y comprender mucho mejor este tema. Aspectos fiscales de la ley de extinción de dominio. Hablar de los aspectos fiscales, de las consecuencias que podemos tener en la aplicación, que podremos sufrir por la aplicación de esta ley de extinción de dominio. Por lo tanto, démosle vuelta a la página y empecemos con cada uno de los temas. Y es que lo primero que tenemos que ubicar de la ley de extinción de dominio es ¿qué es extinción de dominio? Entonces nos tenemos que ir a esta ley que ha sido recientemente reformada y en la cual en su artículo 3 precisamente me habla de esta definición, de que la extinción de dominio al final es una pérdida. Hablar de una pérdida, hablar de un desapego, de algo que tuve y que lo voy a perder, ese es el primer punto y palabra clave a empezar a identificar. La extinción de dominio es la pérdida de derechos que tiene una persona en relación a los bienes. Bienes, y pueden ser de los dos tipos: bienes inmuebles, bienes muebles. Y de acuerdo a esta Ley Nacional de Extinción de Dominio, declarada por sentencia, qué bueno, debe de haber una sentencia de la autoridad judicial sin contraprestación ni compensación alguna para su propietario. Entonces, ¿qué me está diciendo? A través de una sentencia de la autoridad judicial me van a quitar o voy a perder los derechos de los bienes que posee. Entonces, ¿a quién nos las va a quitar? Bueno, en un momento dado, por esta Ley Nacional de Extinción de Dominio. Todos los bienes que poseemos, bueno, vamos a observar qué nos dicen también, porque va a haber un vínculo con otras leyes de impacto federal que podemos sufrir para poder llegar a esta extinción de dominio. Esto es muy importante. No es una ley independiente, sino es una consecuencia de una actividad previa. Por eso, si le damos vuelta a la página, vamos a ubicar uno de los puntos trascendentes de esta ley. ¿Qué es la acción de extinguir el dominio? Bueno, al final del día, la acción de extinción de dominio procede sobre los bienes de carácter patrimonial. Tu patrimonio cuya legítima de procedencia no pueda acreditarse en particular.
Entonces, están ya vinculados dos puntos. Los bienes, mis bienes patrimoniales como contribuyente, que no puedo acreditar su legítima procedencia. Que si me preguntan, oye, ¿con qué dinero compraste ese auto? ¿Con qué dinero compraste esa casa? ¿De dónde proceden los recursos para haber comprado esa compañía, esa bodega? Y que no pueda acreditar. Ahora es muy importante, amigos. Tenemos que trabajar en equipo con nuestros compañeros y amigos abogados. Tenemos que trabajar en equipo. El punto de vista que te voy a platicar es el punto de vista del contador. Sin embargo, aquí no hay más que trabajar con nuestros amigos abogados penalistas y también que conozcan la parte fiscal, para efecto de complementarnos y darles una solución al cliente, darle una solución al contribuyente que en un momento dado pueda ser afectado por esta ley, porque vamos a ver que está enfocado para actividades ilícitas. El detalle es que de pronto un contribuyente, el cual deba contribuciones, deba impuestos, o haya actuado de alguna manera, comprando facturas, deduciendo comprobantes, que por esta acción pueda en un momento dado perder sus bienes patrimoniales. ¿Por qué? Porque en un momento dado una persona física, actividad empresarial, que haya hecho negocios y que para aumentar sus deducciones haya comprado facturas, y que la autoridad, ejerciendo sus facultades de revisión, lo visite, lo localice, y entonces con ese ahorro, por esa compra de facturas, haya adquirido un auto, haya adquirido un departamento, y entonces la autoridad puede llegar, ok, a ver, contribuyente, Juan X, detectamos que compraste facturas, evadiste impuesto por 2, 3, 4, 5 millones de pesos. ¿Qué pasó con ese dinero? Me lo gasté. ¿En qué te lo gastaste? Y entonces ahí es donde viene la investigación por parte de la autoridad para identificar qué bienes patrimoniales cuenta el contribuyente. Y entonces puede identificar, oye, veo que tienes un departamento. ¿Con qué te lo compraste? Y ahí es donde tendría que acreditar que se lo compró con recursos con los cuales hayan sido de procedencia ilícita, que no hayan procedido de la venta, de la compra de esas facturas en una deducción indebida que haya tenido. Y por lo tanto, entonces la autoridad dice, te compraste, y ahí es donde empieza. La autoridad puede sospechar, presumir una posible evasión fiscal, y fíjate bien la frase, evasión fiscal, y que pueda llevar a esta extinción de dominio, a que le quiten esos bienes patrimoniales que ha logrado. Por eso hoy más que nunca es muy importante cuidar, portarnos adecuadamente, cumplir con las obligaciones para evitar caer en algún supuesto que me pueda llevar a esta ley de extinción de dominio. Por eso, si le damos vuelta a la página, nos vamos a encontrar precisamente otro de los puntos esenciales. ¿De dónde procede esta Ley Nacional de Extinción de Dominio? ¿Cómo es que se da y por qué vamos a llegar a tener una repercusión fiscal? Primero nos vamos al artículo 22, que precisamente me habla, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de nuestra Constitución, que me habla de la aplicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio para efecto de los bienes por las actividades ilícitas que se estén realizando. Y me define dentro de esas actividades ilícitas, dentro de del artículo 22 de la Constitución, pues me habla de la trata de personas, de narcotráfico, y digamos, bueno, la mayoría de los mexicanos no realizamos esas actividades, somos personas que nos dedicamos a trabajar. Sin embargo, hace una referencia a dos leyes que sí puede haber un impacto indirecto.
me hace una referencia a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en su artículo 2 y me hace una referencia hacia el Código Penal en su artículo 400 bis y 400 bis 1. Y ahí es donde nosotros como contribuyentes, que no nos dedicamos a una actividad ilícita como narcotráfico, tráfico de personas, venta de armas, donde nosotros dedicamos a trabajar y a sobrevivir y más después de esta pandemia, podamos caer en alguna inciso, fracción o concepto de este artículo 2 o de la ley Federal contra la Delincuencia Organizada y del 400 bis o 400 bis 1 del Código Penal Federal. Por eso, si le damos vuelta a la página y vemos entonces su origen, viene de la Constitución. Entonces, la actividad primero es que debo de realizar una actividad ilícita para que se me pueda sancionar por los recursos obtenidos de esa actividad ilícita y que lo haya comprado bienes patrimoniales, y entonces esos bienes, por haber sido obtenidos con recursos de procedencia ilícita, la autoridad, a través de esta Ley Nacional de Extinción de Dominio, me los pueda quitar porque fueron adquiridos con recursos de procedencia ilícita. Por eso, como contadores, vemos la parte fiscal, vemos la parte contable de llevar las cosas bien, para efecto que los abogados nos complementen y trabajemos en equipo para no caer en ninguno de los supuestos que pudiéramos ser sancionados. Y aquí te muestro precisamente el artículo 22 de la Constitución, precisamente para avalar y confirmar lo que te estoy mencionando. Que si en su segundo párrafo nos dice, será procedente esta ley en materia de sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse. No pueda acreditarse, y nos habla precisamente de algunas, precisamente de las investigaciones que pueden derivar estos bienes que no pueden acreditar su procedencia, como encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas, delitos mayores, cosas como le llamaríamos delitos muy graves, delincuencia organizada. Fíjense a qué nivel nos habla este artículo 22 de la Constitución, y que en un momento dado cualquier contribuyente, sin dedicarnos a ello, podemos caer en alguno de estos supuestos. Por eso démosle vuelta a la página y vamos a encontrar precisamente otro de los datos importantes. Porque el 22 me hace referencia a la delincuencia organizada. Y me hace referencia, y vamos a ver que se referencia al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y cuando nos habla del artículo 2, que habla en su concepto en el primer párrafo, de que cuando 3 o más personas se organicen, de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin cometer alguno o alguno de los delitos siguientes. Y no me voy a meter al detalle porque nos estamos enfocando en la parte fiscal. Nos vamos a ir a la fracción 8 bis, que es la que puede tocar a cualquier contribuyente. ¿Por qué? Porque la fracción 8 bis de este artículo 2 me habla del delito de la defraudación fiscal. El delito de la defraudación fiscal, donde encontramos su origen en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, y me habla de delitos equiparados con el artículo 109, fracción 1 y cuarta. Fracción primera y fracción cuarta. Entonces, fíjate aquí el tema. El tema es que primero tiene que venir el acto delictivo, que cuando 3 o más personas se organizan, entonces primero tendría que venir ese acto delictivo. Sin embargo, ¿puedo caer en el tema de la defraudación fiscal como contribuyente? ¿En qué momento?
cuando caiga en este supuesto de la fracción 8 bis, y entonces puede ser catalogado como delincuente organizado. Claro que aquí, con el apoyo de nuestros colegas, nuestros amigos abogados, pues necesitaríamos precisamente tratar de demostrar esto, que no se pueda o sea incorrecto, la interpretación incorrecta de por parte de la autoridad. Es que fíjate la delgada línea en la que nos vamos a encontrar. Nos habla que al final del día se van a considerar precisamente los delitos, de entre ellos la fracción 8 bis, como lo repito. Y me hace referencia al delito de la defraudación fiscal. Pero sobre todo, para que pueda caer, me pone una referencia en términos monetarios. Me dice, oye, se podrá, sí, cuando 3 o más personas se organicen para realizar de forma permanente reiterada. En fracción 8, el delito de la defraudación fiscal del 108 del Código Fiscal de la Federación, 109 fracción 1 y cuarta, cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces la fracción 3 del 108 del Código Fiscal. Entonces, cuidado, porque aquí la autoridad hizo una reforma y precisamente lo que buscaba, primero, al principio en la propuesta, no había un monto mínimo. Dentro de las negociaciones dentro del Poder Legislativo se llegó a este monto 3 veces. Entonces, va a haber un parteaguas. Si caemos en el delito de la defraudación fiscal o en el delito delito equiparado del 109, su fracción 1 y cuarta, si supero 3 veces lo de la fracción tercera, 3 veces lo dispuesto en la fracción tercera del 108, entonces podría caer en el delito fracción 8 bis del artículo 2 de la delincuencia organizada. O sea, ahí es donde ya se pone delicado el asunto, porque ya me habla de un monto específico. Ni un peso más, ni un peso menos. Ahorita te voy a decir de cuánto es. En la siguiente lámina, lo que quiero mostrarte precisamente es qué es el delito de la defraudación fiscal. Entonces nos tenemos que ir al artículo 108, porque tú, amigo ciberescucha, tú que nos estás viendo en este momento, que nos estás sintonizando, que te estás entrando en la red y nos estás viendo por YouTube, o nos estás viendo por Facebook, o en un momento dado, ten cuidado, porque este 108, que me está hablando precisamente que puedo caer en el delito de la delincuencia organizada, ¿a qué se refiere el delito de la defraudación fiscal? Y me habla de un supuesto. Quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o obtenga un beneficio indebido en contra del fisco federal. Entonces ya me dice, oye, aguas, porque si te estás actuando con engaños es porque estás actuando con dolo, lo estás haciendo con intención. Si te estás aprovechando de un error, lo estás haciendo con intención. Y tú en el segundo párrafo me dice, la omisión total o parcial de alguna contribución. Pagos provisionales se refiere a ICR. Pagos definitivos se refiere a IVA o en algún supuesto también de ICR, como en materia para efectos de ciertas regímenes, o del impuesto del ejercicio, la declaración anual. Entonces me empieza a hablar, oye, el delito de defraudación fiscal por la omisión del pago de alguna contribución, ¿dónde se puede dar? Como contribuyente que no presentes una declaración anual con impuesto a pagar, que no realices los pagos provisionales, que no presentes las declaraciones, lo que va a observar la autoridad entonces es observar el monto, porque ya caí en el delito. Sin embargo, lo que va a observar, como veíamos en la lámina anterior del artículo 2, fracción 8 bis, si me regresas, mis estimados amigos de ICEF, si me regresas para confirmar, del artículo 2, fracción 8 bis, que si cometo el delito de la defraudación, si supero 3 veces la fracción tercera del 108. Y sé que muchos ahorita ya estarán buscando cuánto y qué monto estamos hablando. Más de 7 millones. Ahorita te lo voy a mostrar para darte el número exacto. Entonces será y deberás de ser cuidadoso. Primero, por evitar el delito. Segundo, porque si en un momento dado cometiste el error de no haber pagado un impuesto por la situación económica, porque ya no hay recursos, porque no hay flujo.
y entonces omites el pago y supera el monto de más de 7 millones, ahorita te voy a dar el dato exacto, entonces podríamos caer en fracción 8 bis del artículo 2 de la Ley de Delincuencia Organizada. Ahorita lo platico muy sencillo y muy rápido para efectos de esta cápsula. Sin embargo, por eso tenemos que apoyarnos de nuestros amigos abogados cuando la autoridad no está ejerciendo facultades de revisión para no caer en el supuesto. Y yo te diría, como recomendación, mejor no evítate o no esperes a que la autoridad esté ejerciendo facultades. Revisa tu información, checa para no caer en ningún supuesto de fracción 8 bis del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Entonces, démosle vuelta a la página y observamos, por lo tanto, artículo 108 que me hace referencia al Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, también me habla de 109, dámosle vuelta, porque me hace y el equiparable para efecto de el 109 en su fracción primera y cuarta. Pero en el 109 me habla de el delito de la defraudación fiscal, que van a ser calificados por usar documentos falsos, comprobantes, omitir reiteradamente la expedición de comprobantes, que no estés emitiendo comprobantes. Uno es que compres, adquieras o tengas un documento falso. La otra es que omitas emitir CFDIs de ingresos, manifestar datos falsos, no llevar los registros contables, omitir contribuciones retenidas. Fíjate cómo la autoridad nos va encasillando precisamente para poder caer en un supuesto. Y si le damos vuelta a la página, vamos a observar precisamente de que en el artículo 109, en su fracción primera, me hable que son mismas penas por el delito de la defraudación fiscal, quien en sus declaraciones que presente para efectos fiscales, deducciones falsas, ingresos acumulables menores. ¿Cuántas veces no vemos de pronto eso en los contribuyentes? Que necesitan o presentan y dicen, no, presenta menos ingresos, aumenta deducciones. Y en esa fracción primera es uno de los puntos donde cualquier contribuyente que por haber presentado una deducción falsa o un ingreso acumulable menor de esta fracción primera del artículo 109, si el monto supera, vamos a hablar de los 7 millones, entonces podríamos caer en el supuesto del artículo 2, fracción 8 bis del Código de esta Ley de Delincuencia Organizada. Pero fíjate la fracción cuarta del 109, simule uno o más actos o contratos. Entonces otra vez la simulación, la inventar, hablar de operaciones fantasía, hablar de la compra y venta de documentos llamados comprobantes fiscales para aplicar deducciones simuladas. Entonces, ojo con estas dos fracciones del 109 porque son las posibles conductas que puede caer cualquier contribuyente y que en un momento dado, por lo tanto, lo puedan elevar el delito a delincuencia organizada. Démosle vuelta a la página y entonces nos vamos a encontrar ahora otro detalle. Cuando hablamos de simulación, no podemos dejar de mencionar el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Fíjate todas las implicaciones que han habido. Porque cuando me habla de la fracción cuarta del artículo 109 del Código Fiscal, de quien simule, pues cuando hablamos de simulación, son de operaciones que no existieron, que queremos aparentar o formular o hacer parecer que existieron. ¿Y eso dónde lo podemos encontrar la actitud delictiva? En el 69B del Código Fiscal de la Federación. Porque ahí es donde me dice, oye, si una autoridad detecta que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes, facturas electrónicas, CFDIs, sin contar con activos, personal, infraestructura, capacidad directa e indirecta para prestar servicios, producir, comercializar, entonces ¿de quién me está hablando? De los EFOS, porque ha emitido comprobantes, entidades que facturan operaciones simuladas. Los que se conocen como EFOS, que aquí está su fundamento, entidades que facturan operaciones simuladas. Entonces, ojo con este tipo de entidades. Realmente la ley iba enfocado para ellos,
pero al momento de establecerla abarcó a muchos más contribuyentes esta ley de delincuencia organizada. Entonces, si eres una empresa, aquí la actividad ilícita que dice la autoridad es, te dedicas a vender comprobantes fiscales, entonces puedes caer en este supuesto. Ten cuidado. Ahora, el problema no solamente va a ser para el que vende, ya lo detecta la autoridad, sino para el que compra. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de con un comprobante querer deducir un impuesto y que te dé un beneficio, pero por una operación que nunca existió. Si llegan, por ejemplo, Juan y Pedro y de pronto dicen, oye, Pedro es el que vende, Juan es el que compra. Juan, ¿qué va a hacer con ese comprobante que compró? Lo va a meter a su contabilidad y lo va a deducir. Y por lo tanto, si los montos superan más de 7 millones, y ahorita te doy el monto exacto, la autoridad, si lo detecta, entonces podría determinar la defraudación fiscal, elevar la delincuencia organizada y llevarte a la extinción de dominio. Fíjate el caminito cómo puede ser. Por eso lo importante es pagarlo desde antes, no caer en ninguna situación delictiva. Porque si caigo en el tema de la defraudación fiscal, paso número 1, caes en la autoridad, bueno, pues nos vamos más atrás, la autoridad revisa, estás en un supuesto de defraudación fiscal del 108, 109, fracción 1 y 4. Después la autoridad, por lo tanto, puede determinar, derivado de su revisión, que caes en el supuesto de defraudación fiscal con un monto mayor a 7 millones. Y entonces viene todo el procedimiento penal de la Secretaría de Hacienda, del SAT, que está ejerciendo sus facultades, darle vista al Ministerio Público, y del Ministerio Público darle vista a una autoridad civil para la aplicación de la extinción de dominio, donde dirían, a ver, ¿qué bienes tiene? Y entonces los puedo aplicar extinción, me los puedo adquirir. El detalle y el problema es que sin haber sentencia declaratoria de culpabilidad por el delito de origen, del delito de defraudación fiscal, la autoridad puede extinguir los bienes y venderlos. Ese es el punto más peligroso que tiene esta ley. Es un área de oportunidad que nuestros legisladores deben revisar, deben de corregir para el beneficio de poner las leyes claras y afectar a quien deben de afectar y no afectar a quien no deben de afectar. Por eso, si le damos vuelta a la página, entonces nos vamos a encontrar a un punto importante. ¿Cuál? Ya que hablamos del 108, del 109 y del 68, entonces vamos a ver el monto exacto por el cual puedo caer en esta ley de extinción de dominio. El 108 me habla que comita el delito de defraudación fiscal y que se va a concebir, como nos dice el artículo 2, fracción 8 bis, que aquel que supere 3 veces la fracción tercera del artículo 108, entonces nos vamos a desglosar y decimos, a ver, ¿qué me dice la fracción tercera del 108? Con prisión de 3 años a 9 años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor a 2.601.410 pesos. Entonces lo multiplico por 3, una operación aritmética sencilla, y llego a los 7.804.230 pesos. Aquí es donde viene el tema. Si superas en infracción fiscal que te puedan determinar el delito de la defraudación fiscal del 108 y 109, fracción primera y cuarta, en el monto de 7.804.230, cuidado porque entonces puede darse y abrirse la cajita de Pandora y activarse el mecanismo. Que la autoridad fiscal determine la defraudación fiscal, que observe el monto y que entonces le dé vista al Ministerio Público para todo el procedimiento penal y que el Ministerio Público le dé vista a una autoridad civil, a un juez civil, y entonces pueda darse este procedimiento de extinción de dominio. Y aún sin la sentencia por parte de esta autoridad civil pueda aplicar extinción de dominio a tus bienes patrimoniales, venderlos, y entonces, imagínate el caso grave, que tengas una casa
y que de pronto estés en este proceso, la autoridad sin sentencia te aplica extinción de dominio, y entonces, ¿qué puede pasar? Llegue la sentencia y sea absolutoria, que te digan, perdone usted, nos equivocamos, presenta todos los documentos, no hay tal delito. Entonces, ¡fiu!, la libré. Vas a tu departamento y chin, te encuentras que ya no lo tienes, porque la autoridad, por Ley Nacional de Extinción de Dominio, ya lo vendió. ¡Uf! ¡Uf! Y de contra ¡uf! Entonces tendríamos un problema grave porque perdí un bien por una ley, la cual, bueno, puede ser perfectible, puede ser corregida, pero fui afectado. Y entonces vamos a ver detalles importantes. Siguiente lámina, por favor. Fíjate bien el monto, 7.804.000. Para que no lo superes, es más, para que no caigas. Sin embargo, cuando hablamos de delincuencia organizada, que hace referencia al artículo 22 de la Constitución, me habla del artículo 2, fracción 8 bis, pero también me habla de la fracción 8 ter. Y aquí me hace referencia ahora a otra conducta delictiva, la del artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, que cuando me dice, oye, y esto fue reformado el año pasado, en 2019, por allá de mayo, existía el 113 y crearon el 113 bis, que me habla de la conducta delictiva de que cuando las cifras, fíjate bien, cifras, o sea, el monto de un comprobante, cantidad o valor del comprobante fiscal que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados superen 3 veces lo establecido en la fracción tercera del 108. Entonces me vuelve a decir, oye, si caes en una situación delictiva del 113, de la compra de bienes llamados facturas o comprobantes fiscales o facturas electrónicas, si el valor de la factura, que me habla del valor del comprobante, o las cifras o cantidad que amparan operaciones inexistentes superan los 7.800.000 pesos, hablando de números redondos, puedo caer también en esta fracción 8 ter del 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y por lo tanto abrir el mecanismo de que se pueda determinar, por lo tanto darle vista al Ministerio Público, que le den vista a una autoridad civil y me puedan aplicar extinción de dominio. Entonces, cuidado, aquí esto es lo que son las áreas de oportunidad para mejorar estas leyes de extinción de dominio y no afecte a quien no debe afectar. Pues, ojo, y ahí se acabó la historia, Miguel, nada más con estas dos fracciones del artículo 2, fracción 8 bis y fracción 8 ter. No, ¿qué crees? ¿Qué crees? Ahí no se terminan. Pero quisiera mencionarte algunos ejemplos donde muchos contribuyentes físicas o morales pueden caer y caer dentro de los supuestos que pudieran llegar a precisamente al tema de la defraudación fiscal y que se pueda elevar a delincuencia organizada. Por ejemplo, el tema de la discrepancia fiscal. Una persona física que no está inscrita en el RFC, pero percibe ingresos, y ¿cómo la autoridad se entera? Por sistema financiero o por proveedores de información. Entonces, ¿qué implica eso? Que cae en uno de los supuestos de la discrepancia fiscal, y si los montos superan los 7.800.000 pesos, para hablar de números cerrados, podrían caer en un supuesto que se active y que te eleven el delito a delincuencia organizada. Otra persona física que está inscrita en el RFC con actividades económicas, actividades de ingresos, y no ha presentado declaraciones. Recordemos que si el contribuyente no presenta declaraciones, estando obligado, los ingresos que denota es 0. Entonces, si está teniendo ingresos y estos ingresos le llevan a una posible defraudación en más de 7.800.000 pesos, podría presentarse la situación de delito de defraudación fiscal por el artículo 2, fracción 8 bis o fracción 8 ter, dependiendo del supuesto. Si tiene, mejor, compró facturas por de pronto desesperado, compró facturas, entonces cae en el delito y se vuelve delincuencia organizada y puede dar pie a
la extinción de dominio. Una persona física que estando inscrita en el RFC pero presenta declaraciones en ceros, uno no las presenta. Este caso sí las presenta pero en ceros y tiene ingresos y emite CFDIs, entonces la autoridad lo puede detectar. Una persona física que estando inscrita en el RFC, fíjate, aquí sí presenta ingresos, pero declara menos de lo real. Entonces, si supera los montos 7 millones, ahí la referencia, 7.800.000, números cerrados. O la venta de comprobantes fiscales, las operaciones simuladas, la comercialización de comprobantes fiscales. O que dedujeron comprobantes que adquirieron de operaciones simuladas. O una persona moral que no emite comprobantes o realiza enajenaciones sin la emisión de los comprobantes fiscales. O retenciones que no haya cubierto y superen este monto de los 7.800.000. O importes con IVA, el importe, pues, sobre todo, ojo, no es que hablemos únicamente de ICR, es la defraudación fiscal, que puede ser ICR, puede ser IVA, puede ser IEPS. Y entonces ya combinado los tres puede llevar a esto. Por lo tanto, con una factura de 6.800.000 pesos le podemos pegar a este artículo 2, fracción 8 bis o fracción 8 ter de la Ley de Delincuencia Organizada para caer en el supuesto. Por lo tanto, podemos hablar de un monto de un valor de factura o un monto de lo defraudado. La recomendación, ¿cuál es? No caer en ningún supuesto. Esa es la mejor recomendación, no caer en ningún supuesto. Por lo tanto, amigos, ¿aquí se acabó esto? No, todavía nos faltan otra ley con 2 fracciones que nos habla. Sin embargo, demos de pie rápidamente algunas preguntas que nos pudieran hacer o que nos han llegado vía Facebook, por favor. Nos pregunta nuestro subescucha José Luis Martínez, ¿y qué sucede si el monto no es igual o superior a 7 millones la defraudación? Si es mayor a los 7.800.000 pesos y la autoridad está ejerciendo facultades de revisión y determina esta posible defraudación fiscal, ¿por qué? Porque todavía viene el tema de la defensa, de aclaración y de pagos. Entonces, podría darse el caso, podrías caer en ese supuesto. Acuérdate, artículo 2, fracción 8 bis, 8, fracción 8 ter de la Ley de Delincuencia Organizada. Ese es el tema. Esas dos me hacen referencia precisamente al monto. Y también este artículo 2 en su fracción 8 bis y 8 ter del artículo 103. Aguas con estos 7.800.000 pesos. Ahora estamos viendo ahorita el tema de cómo llegué al tema para que me apliquen la extinción de dominio. Entonces, démosle vuelta a la página. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, démosle vuelta a la página y nos vamos a encontrar con las últimas 2 fracciones que nos habla precisamente desde la Constitución a la aplicación para efectos de la extinción de dominio. Bueno, del 113 bis del Código Fiscal me habla de quien sí o por interpósita persona expida, maneje, compre o adquiera comprobantes fiscales. Permita, publique a través de cualquier medio anuncios para adquisición de enajenación de comprobantes fiscales. Ahí está el delito. Si el monto de lo defraudado o el valor del comprobante supera los 7.800.000 pesos, nos puede afectar. Siguiente lámina. Y entonces nos vamos a otra ley. Nos salimos del tema de la defraudación fiscal, pero nos vamos a meter al tema del lavado de dinero por el 400 bis del Código Penal Federal. 400 bis y 400 bis 1, que me habla de posible delito de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque me habla de conductas delictivas y me pone diferentes fracciones de enajenación. Primera fracción, adquiere, enajene, administre, custodie, y me indica otra serie de verbos que me dice cambie, convierta, deposite, cualquiera, cuando tenga conocimiento o que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
aquel que encubra, oculte, pretenda encubrir, o que tenga o que sepa o que tenga conocimiento que procede o representan producto de una actividad ilícita, fracción 2. Ahora, ¿qué me dice que es actividad lícita? Este mismo Código Penal Federal en su 400 bis. Se entenderá que son productos de una actividad ilícita recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que provengan de la comisión de un delito, y vamos al punto, no pueda acreditarse su legítima procedencia. Entonces, cuando me habla de que no se puede acreditar la legítima procedencia, es que me indica, oye, lo que te ahorraste, lo que evadiste de impuestos, adquiriste un departamento, adquiriste un terreno, adquiriste una bodega, adquiriste acciones, adquiriste una empresa, entonces viene ese bien, es producto de alguna actividad de procedencia ilícita. Tienes problemas y por eso nos pueden llegar a aplicar esta ley de extinción, Ley Nacional de Extinción de Dominio. Si le damos vuelta a la página, entonces nos vamos a encontrar al artículo 400 bis 1, y que me habla precisamente de un punto importante. Fíjate bien, aquel que tenga el carácter de consejero, consejo de administración, administrador, funcionario, empleado, apoderado, prestador de servicios, cualquier persona sujeta al régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entonces también se le puede aplicar precisamente este delito. Entonces, ojo por ahí, por favor, hay que tener cuidado, porque ya vimos, bueno, el origen que me pueden aplicar del artículo 2 de la Ley de Delincuencia Organizada en su fracción 8 bis y 8 ter, es por posible delito de defraudación fiscal o la compra o venta de bienes o comprobantes fiscales por operaciones ilícitas y que un monto de lo defraudado supere los 7.800.000 pesos. 1. 2. Que me habla del Código Penal Federal para efecto de tener bienes que provengan de recursos de procedencia ilícita. Y entonces, ok, si me llegaran a aplicar la ley de extinción de dominio, ahora viene la segunda parte, ya vi el origen, es por una actividad ilícita de defraudación fiscal, posible defraudación fiscal. Claro que viene todo el tema de la defensa, el trabajo con nuestros amigos abogados para efecto de cuidar el patrimonio del contribuyente, su libertad y necesidades que pueda tener y protegerlo lo más posible. Sin embargo, viene la segunda parte. Si le aplican extinción de dominio, ¿qué repercusiones fiscales puede haber? Aquí va a depender cada uno de los casos que podamos observar. ¿Por qué? Si es por una persona, primero, si hubo sentencia ejecutoria en materia de que sí fue culpable, entonces se le acredita la culpabilidad, se le acredita el acto ilícito y bueno, pues ahí no hay más que hacer. El problema es cuando no se llegue a acreditar y la sentencia fuera a favor del contribuyente y ya perdió un bien. Ya perdió un bien por la aplicación de esta ley. Entonces, si este bien forma parte de su patrimonio, entonces también tendría que en un momento dado efectuar el efecto en la parte contable, si es una persona con actividad empresarial, si es una persona por honorarios, si es una empresa en un momento dado, pues tiene que haber una afectación en las notas a los estados financieros, tiene que haber una afectación y un reconocimiento precisamente en notas para efecto de la información de lo que pudo haber sido por sentencia ahora a favor del contribuyente que se le aplicó una ley de manera indebida. ¿Y qué pasa cuando es el patrimonio de una persona? Cuando es el patrimonio que en un momento dado no forma parte de su contabilidad, porque ya es patrimonio, no forma de sus actividades, no está reconocida como tal por sus actividades empresariales. De todos modos, ¿qué pasaría aquí? Bueno, pues tendríamos un efecto fiscal por una pérdida sufrida. Si tenemos actividades empresariales y sufrimos esta pérdida, entonces, ¿qué pasaría? Pues es una pérdida que estamos sufriendo por una ley aplicada cuando hubo sentencia a favor del contribuyente, donde se le nota que no
se pudo defender y salió con una sentencia donde lo absuelven, bueno, pues entonces tendría una pérdida si le aplicaron la ley de extinción de dominio. Si tuviéramos una sentencia donde viene y se confirma la actividad ilícita, entonces pues se estuviera obrando como indica la ley. Claro que ya el contribuyente tendría que pasar a otros menesteres de defensa para efecto de pues seguir buscando la acreditación si es que lo hubiera. Entonces, amigos, este es un panorama general precisamente de esta ley, la repercusión fiscal de esta ley nacional de extinción de dominio que nos pueden aplicar, derivado precisamente de áreas de oportunidad en esta ley de extinción de dominio que pueden tener nuestros legisladores, sí, pero que la vincularon con la ley de delincuencia organizada y que ahí es donde viene un tema, donde esta ley, su esencia es para la aplicación de sanciones a las personas que se dedican a actividades ilícitas, a las graves, o sea, por eso se llama delincuencia organizada, son delincuentes graves, ¿no? O sea, es otro nivel. Pero cualquier contribuyente que en un momento dado, por el tema de la defraudación fiscal, pueda tener un problema de pago de flujo y no haya cubierto los impuestos y supere este monto de 7.800.000 pesos, podría en un momento dado caer en el supuesto, lo cual llevaría pues precisamente pues una aplicación no correcta. Por eso es importantísimo, primero, la recomendación, checarse, revisarse, autodiagnosticar su situación fiscal personal, como persona física o como persona moral. Y asimismo, el apoyo, si de pronto detectan que traen problemas, el apoyo con sus contadores y abogados para la solución de estos problemas y no los lleve a un problema mayor, como posible aplicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Por eso hasta te recomiendo algo. El próximo 2, 3 y 4 de septiembre va a haber y se va a presentar precisamente el 9º Foro Fiscal de alto nivel en el ICEF. Van a haber 3 tardes de conferencias de abogados, de contadores, diferentes temas que te podrán ayudar. Y uno de esos temas precisamente que impartirá el maestro Armando, abogado, nos va a hablar de la extinción de dominio, pero desde el punto de vista jurídico. Traté de verlo yo desde el punto de vista contable fiscal. Él lo va a hacer desde el punto de vista jurídico. Pero también se va a presentar la licenciada Sujei, va a estar el contador Arturo Hernández, el contador Javier Martínez, Balta, el abogado contador René Ruiz, muchas personalidades que estarán en este 9º Foro Fiscal de alto nivel. Recuerda, 2, 3 y 4 de septiembre por las tardes estaremos ahí. Y que te ayudemos en un momento dado para hacer ese autodiagnóstico, ese checklist para efecto de, si ya tienes un problema, corregirlo, y si no lo tienes, felicidades, y evitar caer en él en el futuro. Si tenemos algunas preguntas de nuestros amigos, mis estimados colegas del área informática del Instituto Superior de Estudios Fiscales. Bien, tenemos algunas. ¿Qué pasa con las personas que ponen todos sus bienes a nombre de los hijos y o esposa? Bueno, pues aquí el detalle es un punto de vista más jurídico, donde el proceso de defensa por parte de los abogados es lo que tendrían que cubrir para efectos de. Si un contribuyente obtiene recursos de procedencia ilícita, si ha caído en estos supuestos, bueno, del artículo 2, fracción 8 bis o 8 ter, y cae en el delito de defraudación fiscal. Y la autoridad dice, bueno, a ver, ¿qué bienes tienes? No, pues yo no tengo bienes, no tengo ningún bien. Entonces, aquí el tema de la defensa de nuestros amigos abogados sería muy importante para efecto de la protección patrimonial. No es tema contable, es tema más jurídico que nuestros abogados, y el abogado Armando precisamente lo podría contestar más claramente. Recuerda, esto lo vimos más desde el punto de vista contable fiscal. Ya el tema de la defensa y el tema jurídico de protección, contratos y demás, se ve con se vería con el contador Armando, ahí en este 9º foro. Él va a hablar precisamente de esta extensión, de la aplicación de esta ley de extinción de dominio, Ley Nacional de Extinción de Dominio, con vigencia y que se está aplicando ya
desde este año. ¿Alguna otra pregunta, mis amigos? Bien, entonces, los esperamos. 9º Foro Fiscal de Alto Nivel ICEF. Recuerden, 2, 3 y 4 de septiembre. Hemos platicado en términos generales de esta Ley Nacional de Extinción de Dominio en su aspecto y repercusión fiscal. ¿Cómo es que podemos llegar a ella? Y el resultado que puede pasar por caer en un posible delito, y hablo de posible delito porque hasta que no se demuestre podríamos confirmarlo, posible delito de defraudación fiscal, compra de bienes comprobantes fiscales, deducciones de operaciones simuladas y los supuestos que hemos hablado del 108, 109 del Código Fiscal de la Federación, 113 bis del Código Fiscal de la Federación, precisamente para no caer en ninguno de los supuestos. Mi nombre es Miguel Ángel Hernández Yescas y de aquí de su casa del Instituto Superior de Estudios Fiscales agradecemos su presencia, no sin antes decirte, si te gustó, darle un like y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente.